Bueno, chicos, cuando quieran, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, eh, no sé, está faltando un integrante que se nos cayó. Bueno, en cualquier momento va a volver. Parece que se le cayó internet. Bueno, antes que nada, a todos, buenos días. Gracias por estar, todos tempranitos y a horario. Eh, bueno, les damos la bienvenida y simplemente, bueno, quería contarles que en este webinar vamos a trabajar sobre el circuito de egreso, tal como les estuvimos contando, como les informamos. En realidad, esperen que no estoy encontrando los controles de la presentación. Ahí está. Con el circuito de egreso, el uso y la configuración. La idea de este webinar es contarles cómo es todo el proceso de egreso en Guaraní, cómo se configura un circuito de egreso, cómo se arma, cuáles son los parámetros que están relacionados, cuáles son las operaciones más importantes que intervienen en esto, cuáles son las funcionalidades, qué documentación, qué datos se pueden cargar, para después contarles un poquito cómo se relaciona el circuito de egreso con el suplemento al título, que es algo relativamente nuevo en las últimas versiones de Guaraní, algo que fuimos incluyendo en las últimas versiones, cómo se genera, qué significa, mostrarles un ejemplo de cómo se visualiza, si bien en alguna oportunidad ya se los habíamos contado. Finalmente, con tal pasar rápido por la comunicación por Switcher para después dejar un espacio abierto de preguntas. Así que, bueno, vamos a, vamos a arrancar con el circuito de egreso. Martín, ¿querés empezar vos? ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo estás? Sí, voy haciendo la explicación. Lo único que voy a pedir es si me podés ir pasando la Ok, filmina, porque no hay yo no puedo problema. usarla. Perfecto. Eh, Básicamente, primero tenemos que ver qué son los circuitos de egreso. Los circuitos de egreso los podemos pensar como los caminos que va transitando cada trámite de egreso desde que es solicitado, ya sea por el alumno o por el personal administrativo, como veremos, hasta el punto final, que es donde el alumno recibe finalmente su diploma. En este circuito, que podemos pensar como un mapa, vamos a tener que ir volcando todos los diferentes caminos y las acciones que se van a poder ir haciendo con estos trámites de egreso a lo largo del circuito. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué es que debemos definir un circuito de egreso? Bueno, hay varios puntos que nos van a dar una gran ventaja teniendo este circuito de egreso. En primer lugar, es el mecanismo que utiliza el sistema de Guaraní para poder ir haciendo el seguimiento de los trámites de egreso. En segundo lugar, porque nos va a permitir dar un control de todos los pasos y los estadios por los que va a ir tramitando un trámite a lo largo de todo este circuito y por qué área se está moviendo. Y en todo este movimiento que va haciendo el trámite, nos va a permitir ver la transparencia, tanto para el personal administrativo como para los alumnos, para que puedan estar haciendo un seguimiento efectivo de por qué áreas pasó el título, qué acciones se realizaron, cuánto falta más o menos para que finalmente se llegue al estado de diplomado. Y por último, muy Perdón, importante, la flexibilidad. Sí, te escucha como con una especie de fritura. A ver si puedes ajustar algo del sonido. a ver, intento sin los auriculares.
¿Ahí se me escucha mejor? A ver, sí, avancemos. A ver si se ha escuchado como una cosa medio extraña. Puede ser. Y como Sí. decíamos, el punto de la flexibilidad, porque el sistema nos va a permitir poder generar diferentes tipos de circuitos que podemos asociar a diferentes certificaciones, porque no necesariamente tiene que seguir los mismos caminos una solicitud de un título de pregrado que de una carrera de grado, que un título de posgrado. Pasamos a la siguiente filmina, ahora sí. Entonces, ¿cómo es que se compone un circuito de egreso? Aquí vamos a tener que ver principalmente dos conceptos que son estados y acciones. ¿Qué son estos conceptos? ¿Qué son los estados y qué son las acciones? Los estados básicamente los podemos definir como las fases o las etapas en las cuales se encuentra un trámite de egreso en determinado momento del circuito. Por ejemplo, que un trámite se encuentre en el área de títulos es un estado, es el estado en el que se encuentra ese trámite. Y las acciones, como bien lo indica la palabra, son aquellos actos que podemos realizar con el título en un momento dado. Es decir, un trámite que se encuentra en el área de títulos, podemos realizar una acción, como puede ser observar la solicitud o emitir un certificado. Pasamos a la siguiente filmina, donde vemos que, si bien el sistema les va a traer ya de por sí una gran cantidad de estados y acciones por defecto que pueden utilizar, también ustedes van a poder modificarlos y crear nuevas acciones y estados en estas operaciones que vemos aquí en pantalla, que son administrar estados del circuito de trámites y administrar acciones del circuito de trámites. ¿Por qué dice de circuitos de trámite? ¿Por qué? Porque estos estados y acciones podemos indicar que sirvan tanto para circuitos de egreso como para circuitos de tesis. Así que es importante a la hora de crearlos indicar ahí, como se ve en el círculo rojo, para qué circuito es que queremos habilitar estas acciones y estos estados. Pasamos a la siguiente filmina. Vi que se conectó Sebastián. No sé si, Seba, si querés seguirlo vos o... Sí, porque se te está escuchando un poco Sí. raro. Sí, Bien. tratamos de arreglarlo, pero no. Bien, Avanza. perfecto. Bien, bueno, ya sabemos lo que es un estado, sabemos que en ese estado va a ocurrir una acción y el pasaje de un estado a otro, en este caso de un estado A a un estado B, lo llamamos transición. Además de ocurrir una acción en ese estado, tenemos la posibilidad de definir qué datos vamos a solicitar, un número de expediente o una fecha de diplomado, por ejemplo, si se va a producir la impresión de formularios, si vamos sumada a esa acción, vamos a imprimir, por ejemplo, una constancia o el mismo título analítico, y también tenemos la posibilidad de definir tres cosas adicionales. Perdón. Si se hace el recálculo de la historia académica, porque puede que el alumno en el paso de un estado a otro, puede que haya pasado algún tiempo y que haya sufrido modificaciones la historia académica del alumno. Si tenemos que realizar un control de pago, si tenemos que controlar si el alumno pagó o no pagó, esto sobre todo para las propuestas que son cobrables, y si le vamos a enviar al alumno un mensaje diciéndole que el trámite de su título sufrió una modificación de estado. Dale, Hernán. Todo eso se hace desde, dale un toquecito para atrás, Hernán, desde administrar circuitos de egreso. Esa es la operación en la cual vamos a ver ahora una captura del sistema. Acá estamos en la operación y vemos que podemos definir el estado anterior, cuál es la acción que vamos a ejecutar en ese estado, cuál será el próximo estado, y definimos ahí si se hace el recálculo de la historia académica, si controla pago y si envía un aviso al alumno. Y como veíamos acá,
tenemos la opción de cuáles son los formularios que se van a imprimir. Esto, obviamente, como todo en el sistema, hay algunos que ya están precargados y ustedes van a poder, obviamente, agregar los que consideren necesario. Lo mismo con los datos a solicitar, donde además de indicar cuáles son los datos que vamos a solicitar, vamos a decir si es obligatorio o no. Dale. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de posibles transiciones que se dan en el sistema. La primera, la más sencilla, es: estamos en un estado, va a ocurrir una acción y vamos a ir a un estado siguiente, en este caso del estado A, que vamos a llamarlo en área de títulos. Imagínense que el trámite está en el área de títulos. La acción que tenemos que hacer es emitir una disposición y luego de hacer eso lo vamos a enviar a despacho. Como veíamos antes, eso es una transición. Vemos abajo cómo se definen. El estado anterior es en área de títulos, la acción que tenemos que hacer es emitir disposición y el siguiente estado es en despacho. Y vemos cómo se va armando el gráfico, que eso lo que nos va a permitir es, una vez que tengamos todo el circuito armado, que va a ser una cosa más grande, poder ver gráficamente qué es lo que va ocurriendo. Entonces, esta es la más simple: de un estado hay una acción y pasa al próximo estado. Vamos a ver la próxima. Esto es al revés, para que vean que no es que va siempre hacia adelante, sino que en este caso está en despacho, como había pasado de la acción anterior, nos había llegado el trámite, había una disposición y nosotros notamos algo raro en esa disposición y le decimos al área de títulos: revisen esta disposición. Vemos ahí cómo se arma el grafiquito, que desde despacho, el trámite viene desde título, va a despacho y nosotros volvemos a enviarlo al área de títulos. O sea, hace el camino inverso. Y la otra opción, o sea, ya tuvimos una acción que iba hacia adelante, una acción que va hacia atrás, y la última es una acción que ocurre en el mismo estado. En este caso estamos en diplomado, la acción que hay que hacer es emitir el certificado analítico, pero no va hacia adelante, sino que queda en este mismo estado, hace como un bucle y queda en el mismo estado. Eso también es una transición, o sea, puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás, o puede ser una acción que ocurre en el mismo estado. Esos son los 3 ejemplos que se van a encontrar, que van a poder ustedes definir de transiciones dentro de lo que es el circuito. Vamos a la próxima. Ahora, obviamente el circuito de egreso lo van a definir ustedes en base a sus necesidades. Nosotros les vamos a mostrar 2 ejemplos. En este caso, el primero es: la institución en algún momento del año decide correr la operación detectar egresados automáticamente. El resultado es que hay alumnos en condiciones de ser egresados. Todo lo que ocurre en el medio, donde está la carpetita, es el circuito de egreso propiamente dicho, que va a tener las características y los estados que ustedes definan. Una vez que pasa por todos los estados, ese título se va a enviar para ser certificado, va a volver, y ya vamos a tener el título con la oblea pegada o firmado digitalmente. Y por último, vamos a poder egresar a los alumnos. Dale un espacio más, Hernán, y ahí tenemos a nuestros alumnos que ya están egresados. Entonces ahí tenemos la opción de que es la institución quien detecta a los egresados. Vamos ahora, Hernán, a la próxima, que es la otra opción. Es el alumno quien solicita la certificación, se inicia, o sea, después de que el sistema obviamente hace los controles pertinentes y ahí vemos que sí está en condiciones de ser egresado, se inicia el proceso y acá lo mismo. Una vez que el proceso llega al final, que sería diplomado, suponemos que es el último estado, es certificado y los alumnos están ya egresados. Obviamente estas son las 2 opciones que ustedes puede ser combinada, puede que en algún momento ustedes corran el proceso para detectar a todos los alumnos que no hayan solicitado el diploma todavía. Vamos a la próxima. ¿Cómo se gestionan y quiénes interactúan en los trámites de egreso? Bueno, tenemos desde el módulo de gestión el personal administrativo que va a verificar si hay alumnos en condiciones de egresar a través de esta operación que hablábamos antes, va a iniciar los trámites de egreso y después va a poder actualizar el trámite emitiendo documentación y haciendo la
actualización pertinente en cada uno de los estados, y los alumnos, desde autogestión, van a iniciar el trámite de egreso y van a consultar el trámite y recibir las notificaciones. Es importante acá decir que el alumno también podría pedir que se inicie el trámite por ventanilla, ¿no? No solamente puede hacerlo a través de la interfaz de autogestión. ¿Cuáles son las operaciones? Desde autogestión, en trámites, solicitar certificación, y desde reportes van a ir a seguimiento de solicitud de título, y desde gestión, este es todo el módulo de egresados, van a tener detectar egresados de forma automática, que es la que hablábamos antes, actualización del trámite de certificación, que acá es donde vamos a ir haciendo todas las actualizaciones que estuvimos viendo antes, solicitar certificaciones y los reportes. Vamos a la próxima. Bien, cosas entonces, resumiendo un poco lo que vimos hasta ahora que tenemos que tener en cuenta, al armar el circuito, primero tenemos que identificar cuáles son las áreas involucradas en este proceso y cuáles van a ser sus responsabilidades. Tenemos que establecer todos los posibles estados de un trámite, obviamente definir qué acciones se van a definir en cada uno de esos estados y pensar bien y especificar qué datos se van a pedir y qué documentación vamos a imprimir en cada uno de los estados y cuántas copias de esa documentación. Bien, importante. ¿Qué se puede parametrizar en cuanto a lo que es el circuito de egreso? Vamos a ver que hay 3 parámetros. Pasar a pasivo, configurar historia académica y generar suplemento automáticamente. Vamos a ir viendo qué es lo que hace cada uno de estos estados, de estos parámetros. Pasar a pasivo indica si debemos cambiar la calidad del alumno a pasivo cuando se da inicio a un trámite de egreso. ¿Esto para qué? Porque bueno, cuando se inicia el trámite de egreso tenemos que ver si pasamos a pasivo o no pasamos a pasivo al alumno. Acá va a depender de qué certificación estamos hablando. Si es una certificación de pregrado, obviamente no lo vamos a pasar a pasivo, pero si el alumno ya está egresando de la carrera, sí lo vamos a pasar a pasivo. Es importante tener en cuenta esto. Vamos al próximo, Hernán. Sí, acá una salvedad, cuando el sistema lo pasa automáticamente a pasivo, en el motivo de cambio de calidad indica que es por egreso, para que cuando alguien vaya a ver por qué esa persona está en estado pasivo, ese alumno está pasivo, vea que se pasó automáticamente a pasivo porque egresó. Bien. El próximo es configurar historia académica y indica si se puede modificar o no la historia académica del alumno mientras está en proceso de egreso. Esto era por lo que mencionábamos antes. Puede que haya cambiado la historia académica del alumno y nosotros tenemos que definir si se hace si se recalcula la historia académica o no. Y el próximo es generar el suplemento automáticamente. Esto hace referencia al suplemento al título. Ahora vamos a hablar un poquito más del suplemento al título, pero a través de este parámetro podemos definir si ese suplemento al título se va a generar de manera automática o no. Vamos a la próxima y ya nos metemos de lleno en lo que es suplemento al título. ¿Qué es el suplemento al título? Es, como bien lo dice su nombre, una foja que se adosa al certificado analítico en la cual se deja constancia, se certifica una serie de cosas, 3 ítems, básicamente, reconocimientos obtenidos por el alumno, su actividad como docente y algunas otras posibles actividades. Pasemos, Hernán. ¿Cómo se genera? Como decíamos antes, si tenemos configurado el parámetro de generarlo automáticamente, se va a generar automáticamente trayendo datos. Ahora vamos a ver desde dónde. Esta es la vista del suplemento. O si no se genera automáticamente, vamos a ver ahora adelante que podemos ir nosotros agregando actividades. Dale una más, Hernán. Bien. Reconocimientos obtenidos. ¿De dónde se van a cargar estos reconocimientos obtenidos? Va a ser, si lo definimos de manera automática, nos va a traer todo lo que nosotros en la bitácora de la ficha de la persona cargamos como
actividades. En el tipo de seguimiento, actividades. ¿Vieron? Ahí tenemos abajo una ampliación del combo que podemos definir, hacer un seguimiento de actividades pedagógico o psicológico. Todo lo que se cargue como actividades va a ser luego levantado en este ítem del suplemento al título. Dale, Hernán, a la próxima. Acá vemos, o sea, un ejemplo de actividades que se fueron cargando, como se ven en la bitácora de la persona. A medida que ustedes van agregando actividades, vamos viendo que se van completando ahí. O sea, acá tiene una beca, que participó de un taller literario y que tiene un trayecto ahí formativo. Dale más. No, un trayecto Perdón, formativo. hago también investigación. otra salvedad acá para los que conocían la bitácora del alumno. Inicialmente la bitácora fue pensada como para hacer un seguimiento más de un gabinete pedagógico, pero a partir de la incorporación del suplemento al título, decidimos que ahí también se iban a poder gestionar todo este tipo de cuestiones que se van a registrar a lo largo de la vida del alumno para que puedan ser emitidos en el suplemento. Así que esto lo van a encontrar en la operación administrar personas. Bien. Si ustedes configuraron que se genere automáticamente, esas actividades se van a levantar automáticamente, pero ustedes podrían agregar reconocimientos obtenidos desde administrar suplemento al título. Es decir, si falta alguno o si no se cargaron, acá es importante hacer un trabajo de concientización porque debieran ser los alumnos quienes soliciten que se vayan cargando estas actividades para que al momento de generar el suplemento eso se levante de manera automática y no haya que estar yendo a agregar ítems acá en el suplemento al título. Vamos a la próxima, que hace referencia a la actividad docente, y lo mismo, si en este caso el alumno tiene hecho el registro de que fue docente en tal o cual comisión entre tal y tal fecha, eso se va a levantar luego y va a aparecer en el suplemento al título. Si eso, o ustedes hubiesen definido que no se genera automáticamente o por omisión falta alguna actividad, pueden agregarla también desde administrar suplemento al título. Y por último, lo que tiene que ver con otras actividades, que el ejemplo que tenemos nosotros es, por ejemplo, un trayecto formativo, si está definido para lo que es toda la parte de reconocimiento de trayecto formativo, si dentro del plan de estudio eso está definido así, se va a levantar en el suplemento. Podrían ustedes cargarlo, de no ser así, como otras actividades e incorporarlo al suplemento de esta manera. Entonces vamos a ver ahora cómo quedaría el suplemento al título con todas las actividades cargadas. Primero los reconocimientos, después lo que es actividad docente y otras actividades. Vamos a la próxima, ¿no? Bueno, acá tenemos el ejemplo del certificado analítico y el suplemento al título, que es esta hojita adjunta, y vemos, dale a la próxima, que ampliamos cómo sale la impresión. Obviamente esto es totalmente personalizable, ustedes pueden modificarlo para que salga como a ustedes les parece. Pero así es como se ve el suplemento al título. Y por último, dijimos que íbamos a hablar de la comunicación con Sitzer. Vamos a ver un esquemita de cómo es la comunicación. No sé, Hernán, ¿tenés algo para decir? ¿No? Ah, no, pensé que te estaba interrumpiendo. Bueno, acá vemos el ejemplo, es bastante sencillo. Desde la institución, cualquiera de ustedes, a través de Sitzer, solicita la historia académica de un alumno que ustedes están egresando. Sitzer se comunica a través de la API con la base de datos de Guaraní, se lleva la información de la historia académica y ahí termina lo que es la comunicación con Guaraní. Todo lo demás ocurre a través de Sitzer hasta que Sitzer devuelve la oblea electrónica que puede, como decíamos antes, ser
totalmente digital, es decir, se puede adjuntar y firmar digitalmente el título, o puede hacerse esa impresión de la etiqueta y pegarse en un título en papel. Eso es bien simple lo que es la comunicación con Sitzer. Seguramente de este tema, ahí veía que se levantaban las manitos, imagino que muchos van a hacer preguntas sobre estos, pero bueno, vamos a ver qué preguntas tienen sobre los 3 temas que estuvimos viendo. A ver. Bien. Arrancamos con el espacio de preguntas. Sí, bien. La primera pregunta es, ¿el estado apasivo es solo para esa propuesta académica, solo para esa certificación? Es para el alumno en esa propuesta, porque esto, como les dijo Sebastián, aplica para títulos finales, lo de pasar a pasivo, no aplica para títulos intermedios, porque se supone que si estoy tramitando un título intermedio, podría seguir hasta el título final, con lo cual solo te pasa pasivo en esa propuesta. Recordemos que la definición de alumno en el sistema es una persona en una propuesta, con lo cual el que pasa pasivo es el alumno, no la persona. Bien, bueno, vamos por orden, ¿no? Porque acá quieren preguntar por otras actividades, pero antes preguntan a partir de qué versión está disponible el suplemento al título. Está desde la 3.17. Está disponible Bien. desde la 3.17, así que lo pueden empezar a usar. La idea es que esto, bueno, está recién reglamentándose en las instituciones, con lo cual seguramente irán surgiendo cosas, irán saliendo consultas. La idea es, lo tenemos en Gatera y no hemos podido avanzar por cuestiones de tiempo, que todo lo que suplementa el título se pueda enviar a Sitzer. Quienes trabajan con Sitzer saben que hay un apartado en el sistema para poder cargarlo, y la idea es que en algún momento esos datos puedan ir también a Sitzer desde Guaraní. Bien, a ver. Sitzer no envía a Guaraní la oblea. Guaraní le envía los datos de la historia académica y la oblea queda en Sitzer. La responsabilidad de la parte de gestión de títulos, bajarla de Sitzer y eventualmente imprimirla y pegarla, o adosarla y firmar digitalmente un documento. Para que se me está complicando. Bien, tenemos otra pregunta que dice, hola, cuando Sitzer toma, me estoy escuchando, no sé si Seba o... Sí. O Martín. Yo tengo auriculares. Martín está muteado, raro. Es raro, bueno. Bueno, dice, cuando Sitzer toma los datos de Guaraní, ¿cuándo los toma? ¿Al solicitar el certificado o al momento de iniciar el analítico? No, al momento, Natalia nos está preguntando esto. Esto ocurre al momento en que se genera el trámite en Sitzer. Digamos, esto es desde Sitzer. Desde Sitzer ustedes ingresan, tienen una operación, que bueno, está conectada Pamela, que es la coordinadora del equipo de los sistemas de CPU, pero ustedes ingresan al sistema, a Sitzer, y desde allí tienen una operación que es importar por transferencia. Desde ahí, ingresando los datos de la persona, que el DNI, van a traer automáticamente, va a consultar a la institución, les va a consultar los datos de esa persona y les va a cargar la historia académica en Sitzer, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que quienes están usando Guaraní 3 y van a subirse a todo este esquema, deben informar al equipo de Sitzer la URL donde tienen publicados los servicios que consumen. Esto es un catálogo desde el cual el Sitzer, que es único para todo el sistema universitario, sabe dónde tiene que ir a preguntar por la información de la historia académica del alumno. Bueno, preguntan cómo se genera la etiqueta digital. Bueno, eso lo genera Sitzer. Eso lo genera Sitzer, exactamente. Lo envía Sitzer, ustedes lo pueden descargar y con alguna herramienta pueden adosarla digitalmente
título o al analítico, no tengo exactamente claro cómo es, y pueden firmar ese PDF digitalmente si es que quisieran hacer todo el trámite digital. Bien, Jennifer nos pregunta si los alumnos pueden editar los datos personales por autogestión. Entiendo que la pregunta va hacia si los alumnos pueden cargar lo que tiene que ver con reconocimientos y por el momento no está la opción de cargarlo por autogestión. Sí, Está... en el momento, en la operación de iniciar el trámite, tiene la posibilidad de actualizar algunos datos. Ustedes podrían pedirles que actualice todo, que vaya a su actualización de datos censales y actualice todos sus datos, pero hay una serie de datos que se pueden actualizar en ese momento. Sí, yo igual supongo, Hernán, que hacía referencia, siguiendo el tema del webinar, que preguntaba si toda la parte de lo que son reconocimientos, si podía cargarlos el alumno. En ese caso no. No, en el caso de los reconocimientos, en principio todavía no está disponible. La idea es que en la medida que esto avance y que podamos ir trabajando con las instituciones, poder generar un espacio donde los alumnos puedan cargar lo que quieren que se les reconozca, que se les incluya en el suplemento, puedan adosar documentación respaldatoria de eso y que haya desde el lado de gestión alguien que chequee y dé el ok para esas cuestiones. Todavía no estamos en ese punto, pero la idea es que avancemos hacia ahí. Bien, Javier nos pregunta si se puede modificar en cualquier momento, si el suplemento se puede modificar en cualquier momento o si tiene un cierre. Bueno, Todavía, sí, dale. no, digo, todavía el suplemento no se está enviando no se envía para ser certificado. O sea, en este momento podrías modificarlo. Si en algún momento se envía el suplemento para ser certificado, ese sería el momento en el que ya no podrías modificarlo más. Sí, de todos modos, tengan en cuenta que lo que se incluye en el suplemento va con disposición de la DNGU, con lo cual cada cosa que se incluye debería tener, digo, al momento de emitir el analítico con todas las páginas que corresponden a la historia académica y las últimas páginas que corresponden al suplemento al título, cada apartado tiene un número de disposición de aprobación. A veces, depende de la institución, mandan todo junto y es una única disposición para todo. En otros casos entiendo que pueden ir mandando por partes y les van aprobando por partecitas. Entonces tengan en cuenta que por buena práctica el analítico que le van a emitir al alumno debería tener todo aprobado con disposiciones. Bien, Natalia pregunta respecto al recálculo de la historia académica. ¿Cuáles son los alcances de la función? Si no tenemos realizada la carga en SIU al 100% y solo la utilizamos para realizar el trámite de título, ¿podemos modificar la historia académica respecto a las fechas y calidad, promoción regular, equivalencia, de aprobación en un espacio curricular? A ver, voy a tratar Qué buena esto es así. pregunta, a ver. Voy a tratar de explicarlo simple cómo funciona esto al recálculo de la historia académica. En el momento en que el alumno egresa y se inicia, en el momento en que se inicia el trámite, vamos a sacar el alumno inicia, porque lo puede, digo, en general es el alumno el que motoriza esto, pero digo, en el momento en que se inicia el trámite de egreso, en ese momento el sistema saca una foto de la historia académica del alumno, ¿sí? En función de lo que dice en función de la historia académica y lo que dice el parámetro que les mencionó Sebastián, el de EGR, configurar historia académica, ¿sí? Si el alumno hizo más materias que las que debería para egresar y por algún motivo la institución solo quiere egresarlos con las materias necesarias y descartar las que hizo de más, se puede configurar. Esa foto se guarda. Pero hay una realidad, a lo largo de todo el proceso del trámite de título, de todas las validaciones que transcurren en ese proceso, puede que haya modificaciones, puede que se encuentre que hay una nota mal cargada y haya que rectificar un acta, que haya una fecha mal cargada y haya que rectificar un acta. La idea del recalcular historia académica es que ustedes definan hasta qué momento esa foto se actualiza, ¿sí? Porque la idea es guardar esa foto la idea de esa foto es saber con qué historia académica egresó ese alumno, ¿sí? Con qué historia académica yo le emití el certificado analítico a ese alumno, porque si después por algún motivo yo quisiera volver no sé, el alumno viene y me solicita un nuevo analítico,
sería raro que si posterior a la emisión el alumno se llevó el analítico ya y de repente lo tenemos que volver a imprimir porque pasó algo, es raro que volvamos a imprimir un analítico con otra información si después de eso, por algún motivo, no sé, por el que sea, hubo que rectificar un acta, ¿sí? Y eso no se impactó en el analítico original. Entonces, la idea es que ustedes puedan poner en distintos momentos hasta en qué puntos pueden recalcular la historia académica y en cuáles ya no, porque se supone que está congelada la historia académica, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya lo cargué en Sitzer y lo envié y me lo aprobaron. No sé si se entiende. Sí, yo creo que eso responde la pregunta. De todas maneras, después podemos tomar todas estas preguntas y las respondemos y las subimos a algún lado. Sí. En otras actividades, ¿puedo certificar asignaturas rendidas que no estén dentro del trayecto formativo? ¿Cómo? ¿Serían como actividades extracurriculares, cosas que no están dentro del plan de estudio? Sí, ustedes pueden cargar el suplemento, como les dije, como les dijo Sebastián en realidad. El suplemento levanta determinada información básica. Después ustedes pueden agregar todo lo que quieran. Si ustedes quieren agregar otro tipo de actividades que no están registradas dentro del sistema, tienen la libertad de hacerlo a través de la edición de del suplemento. Bien, está pensado que las imágenes de diplomas y analíticos que se suben a Sitzer se almacenen en Sioux Guaraní. No en principio. No. En principio no. Sí estamos empezando a trabajar con la integración de Guaraní con el sistema de expediente, que es Sudoku, y es como todavía una carpeta en blanco. No sabemos cómo va a ser eso, qué cosas va a incluir, pero supongo que eventualmente podría anexarse a un expediente de trámite de un título el escaneo del diploma o el documento digital del diploma y del analítico. Realmente esto todavía es algo que está como recién comenzando y podría formar parte de ello. Bueno, Luciana nos aclara sobre la pregunta de Jennifer. Sí, son los datos. Sí, hay sí, algunos sí datos están... que se pueden actualizar, hay otros que no. Entonces, más o menos si ingresan a la operación de solicitar certificación, de iniciar el trámite de títulos de autogestión, van a ver que hay algunos datos que se pueden actualizar. Hay otros que no, que tendrán que acercarse a la institución. Para que tengo a Guillermo que dice que lo habíamos salteado. Dice, no me imprime en los estados los certificados. Bien, bueno, entiendo que hace referencia a los... la documentación que se genera en cada una de las acciones que se ejecutan. Habría que revisar exactamente claro. lo que les está pasando. Esto es, ustedes una vez que definen qué documentación se va a generar en cada paso, la tildan, tienen en la imagen que les pasó Sebastián en algunas diapositivas atrás, donde tenían la operación, ustedes seleccionan y cada uno de esa documentación tiene su PDF asociado. Si no se los está imprimiendo, probablemente haya algún tipo de problema con la impresión, ¿sí? Que por ahí podrían plantearlo en el foro a través de un GDS y lo podemos seguir desde allí. Claro, hay que ver si es un tema de, o sea, si está configurado que hay que imprimir en cualquier tipo de certificado en esa acción y no se está imprimiendo, es seguramente un error de la configuración de la impresión. Bien, nos dice que sí. ¿En qué versión Guaraní se sincroniza con Sitzer? Sincroniza con Sitzer automática, digamos, esto que les estamos contando es con Guaraní 3. Guaraní 2 no es de esa manera, hay que cargarlo manualmente a través de archivos. Y de Guaraní 3, desde la 3.14 a la 3.15, no tengo claro. Es como hace bastante ya, desde que inició el tema del Sitzer, ya se podía, creo que 3.14. Bien, Guillermo pregunta... se personalizan, sí, donde se personalizan como cualquier otro reporte.
tienen que fijarse cuál es el XML que hay que personalizar. Se personaliza como otros reportes dentro del sistema. Es un Jasper para los más técnicos. Estamos en 3.16. Sí, deberían. Lo que hay que hacer, Silvia me está diciendo que es quien preguntaba en qué versión, nos dice que está en 3.16. Sí, en 3.16 ya se puede. Lo que deberían hacer es hablar con el equipo técnico de la institución para ver si está publicada la API, ¿sí? Necesitan publicar esos servicios, registrarlos para Sitzer, y desde Sitzer ingresar y decir, bueno, tráeme los datos automáticamente. Probablemente falte esa última parte. No sé si desde YouTube tenemos consultas. El suplemento de títulos se imprime dentro del certificado final de estudios. El suplemento es algo que se adjunta al analítico. Es importante aclarar acá que no se puede imprimir por separado. O sea, no es que imprimen por un lado el certificado, por un lado el analítico y por otro lado el suplemento. Forma parte del certificado analítico. A ver, ahí aparecieron más preguntas. En nuestro caso somos universidad provincial reconocida este año. ¿Lo de Sitzer es para títulos nacionales solamente o se pueden solicitar en nuestro caso? Ahí la verdad es que no sabría decirles porque es una cuestión que tiene más que ver con, sí, más que ver con la Sitzer, ¿no? DNGU y con Sitzer. Por ahí Pamela está conectada, les puedo contestar en el chat, o si no, no sé si podemos sumarla al Zoom. Pero bueno, eso podemos averiguarlo y se los contestamos, pero es algo más relacionado con la DNGU. Bien. Si se encuentran discrepancias en planes de estudio no vigente, la conexión con Sitzer, ¿se corregiría en Sitzer o en guaraní? Eso tiene que ver con las validaciones que hace Sitzer respecto a la información que envía Guaraní. Hay algunas validaciones automáticas que se están realizando, ¿sí? A partir de que las instituciones están cargando en Sitzer los planes de estudio. La verdad es que ahí tendrían que contactarse con el área que corresponda de la DNGU para validar esto, porque hay algunas validaciones muy automáticas que se hacen. Guaraní envía la historia académica. Entiendo que desde un tiempo a esta parte las instituciones han tenido que subir las asignaturas que forman parte de la currícula para hacer algunas validaciones automáticas. Si hay discrepancia, es algo que tienen que resolver con la DNGU. Bien, ahí Pamela... Perdón, sí, ahí estoy, ahí está, ¿no? Pamela. Ahí está, hola Pame. Sí, ahí está, Hola, ahí buen está. día. Pamela no, es, bueno, como les dije, coordinadora parte del equipo de los sistemas de la SPU. ahí les puse el mail infolega@siu.edu.ar para que los que tienen consultas por ahí muy particulares las hagan por mail a esa dirección. Ahí directamente la gente de la DNGU les va a poder contestar. Perfecto, muchas gracias, Pame. Bien. No, de nada. Javier Gracias, Pame. Javier preguntaba si independientemente de cómo se dio inicio el trámite, se puede hacer el alumno puede hacer el seguimiento de los estados, y eso es una de las tres cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos la filmina que decíamos, además de indicar qué acción se hace en cada uno de los estados, se puede hacer tres cosas más: si recalculaba la historia académica, si controlaba pagos o si se le avisaba al alumno? Ustedes en cada uno de los estados pueden decirle al alumno si se hizo una modificación, o sea, si se entera que está en ese estado. Eso pues, pueden para no avisarle de notificación. todos los estados. Exacto. Claro. Sin embargo, en autogestión el alumno tiene una operación que le permite saber dónde está hoy su trámite, y no solo eso, dónde está hoy su trámite en términos del circuito definido en guaraní y además del circuito de validación en Sitzer, ¿sí?
hay un servicio que permite visualizar dónde está dentro de la validación de Sitzer, qué está pasando en esa validación. Si el alumno puede realizar un seguimiento de eso desde su autogestión, independientemente de que haya configurado o no, recibir los mensajes y las notificaciones de que la institución haya definido si se le avisa o no al alumno cuando un trámite salta de un lugar a otro. Claro, una cosa es si puede, o sea, consultarlo, puede consultarlo siempre, la otra es que le llega un aviso a través de autogestión y bueno, si están utilizando la app. Esto, por supuesto, como siempre, depende mucho de lo que cada institución haya definido en ese sentido. ¿Sí? Si la institución define que no le activa esa opción al alumno, obviamente el alumno no va a poder consultar. Bien, y Claudio nos pregunta, nos cuenta que están migrando a 3.17, si una vez migrado ya pueden usar el suplemento. Sí, Sí, las que hayan migrado ya lo es pueden importante, usar. sí, que tengan claro que tienen que tener definido un circuito de egreso para eso. Bien, acá pareciera que no hay más consultas en el chat de Zoom. No sé si tenemos, Martín, si vos estás viendo en YouTube y hay si hay alguna consulta. Sí, hubo varias consultas en YouTube que igualmente las fuimos respondiendo por allí. Les puedo ir diciendo si no alguna, por si quieren compartirlas también con la gente que estuvo en el Zoom. Si ya las, porque ahí estoy revisando. se entrecorta el audio. Si ya las respondimos en el chat, lo que podemos hacer después es nosotros juntamos todas las consultas, las que están por acá y las que fueron por YouTube, y las ponemos todas en un documento y las agregamos en la paginita esta que armemos para poner el video del webinar. Guillermo nos pregunta si puede haber más de un circuito de egreso, y sí, claro. Ustedes pueden definir un circuito de egreso independiente para cada una de las certificaciones que hay en la institución. Eso es lo interesante. Sí. Sí, para cada uno de los, digamos, no es lo mismo probablemente la certificación de un posgrado, de repente, que la certificación de un grado. El trámite, cómo se haga un trámite de grado que de posgrado es diferente, e incluso para los títulos intermedios probablemente también sea diferente. Hay algunos que son más o menos complejos en función del nivel que tienen. Ustedes pueden configurar varios, ¿sí? Lo que se hace es, en la administración donde administran las certificaciones, deben asociarle a cada título, a cada certificación, un trámite por el cual se va a gestionar, cuál es el circuito por el cual se va a gestionar. Bien, para quienes están siguiéndonos a través de YouTube y también para quienes están participando del Zoom, si les quedan consultas por hacer, o de repente cuando terminemos el webinar les viene alguna consulta, nos la pueden enviar a guarani3@siu.edu.ar. Nosotros les vamos a estar respondiendo desde ahí y obviamente adjuntamos esa pregunta a las que ya respondimos por acá o por YouTube. ¿Vos estás chequeando, Hernán, ahí el canal de YouTube? Si quedó estoy chequeando el canal de YouTube. En principio no hay, las consultas ya no hay nada sin responder. Fueron respondidas. Yo recalco siempre, es importante que se tomen su tiempo para definir los circuitos de egreso. Es importante que validen cuáles son los pasos, que analicen cuáles son las opciones, digo, cuántas veces y en qué momento yo puedo volver a imprimir determinada documentación, ¿sí? Para configurarlo lo más óptimo posible, porque después entran como en un balurdo complejo cuando sobre la marcha te das cuenta que te falta algo. Entonces es importante que lo analicen, que entiendan cada uno de los conceptos, que entiendan lo que implica una transición, que entiendan lo que es la impresión de un formulario, qué datos se les piden, ¿sí? Y como siempre, no son solo esos los datos, ustedes pueden personalizar y pueden solicitar más datos. Como les había contado antes, la idea es empezar a trabajar en completar totalmente digital el circuito. Si bien hoy ya es posible, ustedes pueden generar toda esta documentación en forma digital desde Guaraní, y externamente armar, como les decíamos, pegando la oblea en Sitzer al analítico, pueden firmarlo digitalmente y generar
tanto el analítico como el título en forma digital, generar todo el trámite en forma digital. La idea es que, como sabemos que el egreso es un trámite que en muchos lugares termina en un expediente, integrarnos con el sistema de expedientes para completar esa parte que hoy está yendo por afuera, no se está llevando por Guaraní, y que puedan cerrar todo ese circuito. La idea es trabajar para que la próxima versión eso ya esté incluido. Bueno, parece que no tenemos más consultas. Perfecto. Bueno, como siempre, los canales de comunicación ya los conocen, el foro, el GDS, el mail eventualmente, cualquier duda que surja, por supuesto que estamos en contacto y les estaremos contando a la medida que vayamos avanzando con las distintas cuestiones relacionadas con el egreso. Sabemos que esto es un tema que está generando muchos inconvenientes en las instituciones por el tema de los egresos y de generar todos los trámites. Por eso les contamos, tengan en cuenta que hoy se puede hacer ya el trámite digital, que hoy se puede adosar una oblea digital que envía Sitzer al PDF del analítico, por ejemplo, que genera Guaraní. Solamente necesitan hacer algo por fuera, que es firmarlo digitalmente y usar alguna herramienta que les permita hacer ese pegado, pero es importante que vayan empezando a trabajar en hacer estas cuestiones más digitales, bueno, en particular por la coyuntura actual, pero también para simplificar trámites. Exacto. Bueno, les agradecemos a todos por haber participado, les pedimos perdón por las desprolijidades iniciales, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Puede fallar, diría tu Sam. Les agradecemos a todos, esperamos haber hecho una pasada por todas las dudas que tengan y bueno, insistimos que los canales de comunicación están abiertos. Bueno, sí, siguiendo, Hernán, aprovechando que tenemos a la gente acá y siguiendo, como sabemos que, sabemos no, pero suponemos que como viene la mano este tema de la imposibilidad de hacer encuentros presenciales va a seguir, por lo cual vamos a seguir haciendo webinars. Si ustedes consideran que hay temas, nos quieren hacer llegar sobre qué temas les gustaría que armemos los próximos webinars, nos pueden escribir o mismo en el foro o podemos abrir, Hernán, un hilo en el foro o nos envían a guarani3@siu con posibles temas que les interesa que tratemos en estos espacios. Perfecto. Bien. Bueno, queda abierta la invitación para que nos propongan temas entonces para trabajar en los próximos webinars. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan Chau, hasta luego. una buena jornada. Chau, chau. Chau.